Entonces aquí ya avancé bastante, voy sobre los 2 milímetros ya y he utilizado obviamente estos círculos concéntricos para mantenerme siempre centrado en la pieza. Bueno, un detalle que había comentado en el video anterior es sobre la altura de la piedra. Me interesa que la piedra quede a ras, la mesa de la piedra. Por tanto, esta medida que teníamos de 3 milímetros de altura es lo que también vamos a considerar como límite, en este caso de trabajo, por ahora, con nuestra fresa. ¿Hasta cuánto vamos a perforar? En este caso es una fresa de 2.2 milímetros, si no me equivoco. Vamos a medir la siguiente. Por tanto, aún estamos en un rango aceptable. 2.4, de hecho, la que vamos a utilizar ahora. No estoy siendo tan riguroso con las medidas porque tenemos bastante que retirar de metal. Pero ya teniendo esta idea del diámetro de la fresa, sé su altura aproximada. En este caso, una fresa de aproximadamente 2.4 milímetros tendría una altura aproximada de 2.4 milímetros. No siempre se sigue esta regla, pero no estoy siendo riguroso en esta primera etapa. Aún falta bastante que trabajar en esta pieza. Esto también va a determinar cuál va a ser la altura de la parte más alta del anillo. Así que si llegase a perforar más profundo que los 3 milímetros, que es la altura de la piedra, tengo el chance que esto lo puedo ¿sí? Lo puedo ir corrigiendo bajando la altura del anillo. Ahora el anillo está en una protoforma de lo que va a ser a futuro, pero necesito tener como ya estructuras o cosas que me puedan orientar mucho mejor en cuanto a cuánto metal tengo que ir retirando luego a posterior. Siempre centrado, estoy con una fresa ya de 2.5 milímetros. Tengo bastante metal, de hecho aún. De hecho aquí pueden notar, estoy prácticamente en la mitad. Y aún hay metal, o sea, podría bajar aún mucho más con mi fresa sin correr el riesgo que me falte metal luego para poder montar la piedra. Así que de hecho voy a bajar un poco más. Más o menos bajé como a esta altura. Luego obviamente ya más avanzado el trabajo voy a arriesgarme a profundizar mucho más el asiento. Bueno, ya me voy acercando más o menos al, comillas, al límite de lo que quiero trabajar con la pieza antes de seguir avanzando con el limado. Estoy con una fresa de aproximadamente 2.8 milímetros. Está un poco pesada. Que vamos a ayudarle con un lubricante. Esto pasa, y lo hemos comentado muchas veces, cuando nos damos saltos muy grandes. Pasamos, por ejemplo, aquí de una fresa de 2.5 milímetros a una de casi 2.8, 3 décimas por arriba. Entonces, eso implica que las fresas trabajan más, les cuesta mucho más. Y más si están también algo desgastadas, como es el caso de esta. Son fresas que no utilizo regularmente, pero que bueno, tienen bastante años algunas y han tenido un desgaste. 2.75 aproximadamente esta otra fresa. Es básicamente el mismo tamaño casi. De todas maneras aprovechamos de limpiar un poco más el asiento. Tenemos bastante metal con el que trabajar, así que
Vamos a bajar aún más el asiento. Teniendo en consideración entonces que nuestra piedra tiene 4.7 milímetros, creo que podría incluso arriesgarme a perforar con fresa de 3.5 milímetros. Ahora voy con una de 2.8, casi 3 milímetros, 2.85, pero probablemente llegue a una un poco más arriba de 3 milímetros para luego ya ir dándole forma con lima a esto, con mucho cuidado obviamente, pero ya tener una forma más definitiva del anillo. Probando. .9 milímetros aproximadamente, 87 para ser más exacto. Era básicamente el mismo tamaño del anterior, pero al estar en mejores condiciones me va a ayudar a limpiar obviamente mejor el asiento. Siempre preocupados de que esté todo bien centrado en relación a nuestros dibujos, estos anillos concéntricos que realizamos. Los 9. Vamos a limpiar igual, así vamos corrigiendo también la posición de la piedra. A ver si me puedo girar acá para ayudar a centrar esto. Mientras me mantenga dentro de este dibujo, sé que estoy dentro de los rangos de trabajo aceptables. 2.97, nos vamos acercando a los 3 milímetros. Voy a bajar un poco, de hecho, por debajo de los 3 milímetros en cuanto a la profundidad. Esto considerando que tengo bastante metal. Entonces eso me va a dar la libertad de bajar aún más el cuerpo del anillo y hacerlo algo más liviano. Y estéticamente mucho más bonito, para mi gusto. Lo bueno es que tenemos ciertas libertades con el cliente, así que podemos ir haciendo modificaciones. Obviamente él dio directrices y dentro de esas directrices también estaba el hecho de que no fuese tan tosco. Palabras textuales. Entendiendo obviamente que sí iba a ser un anillo macizo según especificaciones de él. Pero obviamente aquí hay una suerte de equilibrio y es lo que obviamente uno como engastador también debe buscar. De que exista un buen equilibrio, una buena relación entre la cantidad de metal y el tamaño de las piedras. Que una no opaque a la otra, considerando obviamente que el trabajo del engastador es darle protagonismo a las piedras. Protagonismo y seguridad. Ya estoy en una fresa de aproximadamente 3.5. 1 milímetro casi por debajo del tamaño del diamante y me voy a quedar hasta aquí. Ya desde aquí. Y me voy a quedar incluso con este anillo concéntrico del exterior de esta piedra como limitante para punto hasta donde voy a llegar retirando metal del anillo para darle la forma obviamente al canastillo y eso. Así que estoy viendo que voy a tener que adelgazar un poco el anillo, que tiene aproximadamente 6 milímetros, así que probablemente llegue a 5, y también tengo la libertad de que voy a poder bajar más este anillo. Las piedras de los laterales son bastante bajitas. Me interesaba la piedra central porque tiene casi 3 milímetros y las piedras de los laterales tienen 1.5 milímetros de altura. Talla Princess de 2.08 milímetros cada una, o sea, de 2x2, y de altura 1.5 en promedio. Así que vamos a perforar con esta última. Voy a perforar hasta que se pierda la fresa, de hecho, independiente que sea de 3.5. Y esto obviamente atendiendo al hecho de que voy a retirar más metal. Entonces con esto ya voy adelantando un poco el trabajo.
Siempre voy revisando que esté centrado en la estructura. Quería mostrarles algo de esta fresa. Pueden notar que la fresa arriba, en la cabeza, donde termina arriba, es plana. Tiene como un corte, como que cortaron una sección, como un quinto de la fresa, de la bolita. Entonces por eso tampoco es garantía medir el diámetro de una fresa y decir, ok, esta fresa tiene 3.5 milímetros de diámetro, por tanto debe tener 3.5 milímetros de altura. Eso es una sentencia que puede incurrir, de hecho a veces, en un error, justamente porque en este caso podemos ver que a la fresa le falta una sección arriba, así que seguramente tiene bastante menos de 3.5 de altura. Y de hecho en general las fresas no coinciden mucho el diámetro en relación a su altura, así que para seguridad, especialmente cuando uno tiene que tener una piedra a cierta profundidad en el metal, es mejor ir midiendo. De hecho voy a medir inmediatamente para darles el dato de cuánto aproximadamente tiene de altura esta piedra. Esta fresa. Aproximadamente 3.1 milímetros. Una fresa de 3.5. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí por varias razones. No puedo llegar al tamaño de la piedra porque no quiero que la piedra quede dentro de esto, y además que parte del metal de aquí de los laterales va a ser el metal que se va a montar sobre la piedra, entonces probablemente voy a tener que hacer canales por dentro con una fresa de doble cono, algo como esto, hacia los laterales, porque va a estar abierto en esta posición, pero en estos dos lados va a haber metal que va a tener que sostener la piedra. Por tanto, con una fresa de este tipo yo voy a abrir hacia los laterales, guiándome obviamente por la misma forma de la fresa. Estas fresas básicamente son una copia de una talla brillante, entonces hacen el trabajo mucho más simple. Entonces lo único que uno hace es abrir canales hacia los lados y, si es necesario, bajar un poco para poder abrir el filete. No todos los filetes son angostitos, y entonces con esto nosotros regulamos. Incluso, por ejemplo, si tenemos filetes irregulares, bajamos más de un lado, y el filete, obviamente, donde esté más delgadito, nos movemos poquito para que quede bien la piedra equilibrada y nuestra mesa de la piedra quede al nivel del metal en este caso. Bien, dejamos esto aquí y voy a seguir con mi trabajo de limado hasta ya tener una forma definitiva y luego ya presentarle más avance del proceso de engaste de esta pieza. Muchas gracias por ver. Hola a todos. Y bueno, nosotros habíamos quedado básicamente en la estructura de base de la pieza. Yo había perforado un poco para poder tener una noción clara del tamaño de la piedra. Y bueno, lo que hice ya ahora, tal como les comenté, era darle una forma más definitiva en torno a esta perforación que había realizado. Bueno, la pieza está tallada completa, un trabajo entre limas, buril, y le di esta forma ya que va a ser el asiento definitivo para la piedra. El tamaño del canastillo es el tamaño de la piedra que voy a utilizar. En este caso es un diamante de, calculo, aproximadamente 50 puntos, según lo que dice el cliente, obviamente. Y va a ir en esta posición. Va a estar sujeto de los laterales, como una suerte de canal, o semi-flush o flush lateral.
y descansando en este canastillo que se hizo de base. La altura, aún por determinar. Perfecto, ahí podemos ver. Vamos a poner la piedra por detrás. La idea es que llegue con el filete hasta el borde, aunque aún todavía debo bajar seguramente un poco más, pero estamos en una altura. Tengo un poco de crema en las manos, entonces se me escapa la piedrita un poquito. Ya, ahí sí. Vamos entonces, aquí podemos revisar de que la piedra puede ser contenida sin ningún problema por el cuerpo del anillo. Ahí se puede notar mejor. Queremos obviamente que el filete de la piedra esté por debajo del nivel del metal para poder sostenerse, y aún así estamos dentro de lo aceptable. Si la montamos nuevamente sobre esto, un poco por debajo del nivel, siempre que el filete esté descansando por sobre el nivel del asiento, tenemos espacio suficiente para poder montar nuestra piedra y que descanse ahí. Luego, en los laterales van a ir montadas dos piedras que son de talla Princess. Las tengo por acá. También diamantes. Y van a ir también esto en una suerte de flush, que a diferencia obviamente del flush tradicional, este es un flush para talla Princess, un flush cuadrado. Bastante interesante el sistema, prácticamente lo mismo que un flush, con la diferencia obviamente que la piedra tiene esta forma. Vamos a irlo viendo poco a poco en todo caso. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir hacia los laterales por debajo del metal. Y de hecho creo que podría retirar un poco más de metal para no forzar tanto la piedra, que no quede tan oculta. Siempre hay que tratar de reducir al máximo, pero no al punto que se vaya a arriesgar la piedra. Entonces vamos a retirar un poco más de metal en los laterales. Ahí pueden notar que hay una pequeña curva que es donde estuve limpiando el asiento de la piedra. Entonces vamos a aprovechar esta misma línea y vamos a limpiar un poco esta, prácticamente que debe ser una décima de milímetro aproximadamente. Pero ganar una décima por cada lado de la piedra nos va a ayudar a que ésta no esté tan cubierta por el metal. Que, insisto, siempre se busca un equilibrio entre el metal y la piedra. Que la piedra no deje de ser protagonista, pero que no corran riesgos de que esto se vaya a desmontar. Pero aquí vemos que hay bastante metal hacia ambos lados para sostener la piedra. Así que vamos a retirar esa pequeña línea, no sé si se logra ver esa pequeña curva hacia ambos lados. Entonces eso lo vamos a retirar. Vamos a limpiar con un buril plano. Y obviamente vamos a emparejar también el nivel del asiento. Pueden notar que hay una pequeña curva, que esta parte de acá está un poco más alta que aquella. Aquí se puede notar más, que está más alto este lado. Entonces tenemos dos alternativas. Una es limpiar con un buril plano esta zona y con ello también ir reduciendo la altura del asiento. Vamos a revisar bien obviamente de cuál es la parte que está más alta. Aquí podemos ver claramente que este lado está más alto. Hay una pequeña curvatura obviamente. Bueno, hay que hacer pequeñas correcciones como la de la línea hacia el interior, que hay que limpiar un poco más ahí. Pero aún así se nota claramente de que el asiento está un poco inclinado en esa dirección. Lo vemos desde el otro lado. Aquí se ve un poco más parejo. Seguramente el problema es más desde acá. Aunque puede ser un tema también estructural. Vamos a limpiar un poco esto hacia abajo para ver si podemos corregir ese problema, si es algo visual o si realmente está un poco elevado el canastillo.
O también podemos medirlo con un pie de metro, medimos las dos esquinas y saber si hay una diferencia de altura que afecte mucho en este caso. De todas maneras tenemos que bajar un poco más el asiento para que descanse la piedra. Para que pueda en este caso nosotros realizar un canal aquí en el interior, en ambas caras, y que la piedra descanse ahí. Así que tenemos la alternativa de hacerlo eso con buril o con una lima. Yo utilizo unas limas muy finas, de hecho esta lima es de picado 10, de Bayorbe. No sé si aparece en alguna, aquí está indicado, que es un picado 10, que es prácticamente un papel abrasivo de grano 600 o probablemente más, grano 800, lo que me ayuda a retirar material de manera muy progresiva. Además que el movimiento de las limas permite ir reduciendo con suavidad y podernos mover. En movernos dentro del asiento y que siempre esté parejo, no que vamos a acabar algo aquí, como pasa a veces con los buriles, que damos un corte y nos quedamos más bajo y tenemos que regular todo hacia allá. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo dar con un poco más de fuerza y moverme en esa dirección. Entonces, voy limando. Voy a procurar de que ambas paredes queden rectas. Aquí aún se ve esa pequeña curva. Voy a girar el anillo, de hecho. Me interesa que el piso, antes de comenzar a trabajar en el asiento de la piedra, esté muy parejo. Entonces, estas limas son tan suaves que la verdad la cantidad de metal que retiran es mínima. Entonces uno puede tener un control muy fino del proceso y sin llegar obviamente a pasarse, como pasa con las limas comunes de grano más grueso. Que las limas comunes, generalmente matriceras que uno encuentra en el mercado, son de picado 2. Son lo genérico que uno podría encontrar en limas de tipo matricera. Pero el problema de esas limas matriceras es justamente eso, que pueden quitar demasiado metal muy rápido. Así que generalmente yo recomiendo tener un juego de limas de picado 4 hacia arriba. Son difíciles de encontrar y son un poco de precio elevado también. No puedo decir que son algo económico. De hecho, un juego de estas limas debe estar cercano a los probablemente 80, 90 dólares. No recuerdo el precio que las compré en Chile, pero seguramente estaba dentro de ese valor, entre 80 dólares probablemente. Fue hace bastante tiempo. Y bueno, y estas cosas son eternas, duran muchísimo, así que... Entonces yo desde acá ya voy regulando, voy revisando obviamente desde el costado que esto esté equilibrado. Lo miro desde todas las direcciones para tener un piso claro. Aquí ya veo ya que esto está... Siento que aún falta un poco a mi derecha, de este lado. Pero este lado ya está bien. Entonces vamos a trabajar un poquito más a mi derecha. Entonces me ubico acá. Entonces estoy ejerciendo más presión hacia atrás, hacia adelante no estoy empujando. Me interesa solamente esta sección y voy
con poca fuerza y ejerciendo un poco más de fuerza en esta dirección. Cuando llego aquí a esta esquina que está un poco más elevada. Verifico siempre. Y aquí ya veo que bajé bastante y estoy dentro de la línea. Hay un poco de rebaba o rebarba de metal que obviamente no nos deja muy claro, pero siempre hay que disponer de algún papel abrasivo, muy suave por cierto. Y con esto obviamente tenemos una visión bastante más clara. Yo pulí un poco el canastillo, teniendo en cuenta de que luego yo voy a hacer el montaje de las piedras, bueno, obviamente de la piedra central aquí, y esto no me va a permitir luego limpiar con eficiencia cuando pase al trabajo de pulido. Entonces es mejor hacer un trabajo antes, ya que luego se hace un poco más difícil. Bien, perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer es volver a limpiar un poco el canastillo por fuera. Voy a utilizar un disco abrasivo. Es un disco muy suave. Ya que como les comentaba voy a tener muy poco acceso luego a estas zonas. Es mejor hacer una pequeña limpieza. Pueden notar que suelta algo de brillo. Esto no es algo definitivo, pero va a ayudar bastante luego en el proceso de pulido y brillo final, ya que vamos a tener poco acceso a esta zona. Entonces con esto ya adelantamos un poco. Realmente estas ruedas blandas de silicona son muy suaves. Esta en particular la adquirí hace un par de semanas y estoy muy contento con el resultado. Ya, con esto ya estamos listos. Ahora solamente vamos a preparar el asiento para montar la piedra. Limpiamos un poco siempre. Vamos a limpiar el interior con fresa. Y ya luego vamos a comenzar con el montaje de nuestra piedra. Vamos a abrir canales por el interior para que la piedra quede enganchada por el dentro. Y luego vamos a martillar el metal sobre ella.